cuando lo imposible asome, escucha aquí la oración milagrosa para tu noche SAGRAD. A la noche en San Miguel brillaba con una luz sobrenatural, como si el mismo cielo se inclinara hacia la tierra. La antigua iglesia de San José se alzaba majestuosa, su campanario resonando en el aire como un llamado divino. Rosa, una madre devota de 38 años, sentía en su corazón que ese sería el momento en que lo imposible se haría realidad. El murmullo de la comunidad llenaba el espacio sagrado, vibrando con la fe de cada persona que había acudido a orar por su amado hijo David, quien solo tenía 10 años, pero estaba luchando contra una enfermedad devastadora. Con cada paso, Rosa recordaba las historias de su abuela, contándole sobre los milagros que ocurrían en la iglesia, donde la fe y el amor eran más poderosos que cualquier enfermedad. Mientras las velas se encendían, el aroma a cera y la música suave creaban una atmósfera de paz. Las voces de los vecinos se unieron en un canto resonante, limpiando sus almas y elevando sus plegarias al cielo, buscando la intervención de San José. «Oh, San José, intercede por nosotros», clamaban juntos, llenos de un fervor indescriptible. Rosa miró hacia el altar, la figura del santo parecía brillar con una luz celestial, y añadió su voz al coro: «Danos un milagro, por favor». A medida que avanzaban las horas, la tensión se hacía palpable. Cuando la medianoche se acercaba, un escalofrío recorrió la iglesia al ver el rostro pálido de David. Rosa, de corazón angustiado, sintió que las dudas empezaban a asomarse. «¿Y si no es posible?», pensó, sintiendo como el desasosiego intentaba asfixiar su fe, pero justo en ese momento crítico, su pastor se acercó, su mirada llena de una paz que solo viene del cielo. «Rosa, recuerda que en la oscuridad siempre hay luz. La fe mueve montañas, y esta noche, en comunidad, clamamos juntos», le dijo, casi en un susurro. Rosa sintió que algo dentro de ella resplandecía nuevamente. Las palabras del pastor renovaron su esperanza, haciéndola recordar que la oración tiene poder. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, reunidos en círculo, todos juntos levantaron sus brazos, sosteniéndose unos a otros, creando una barrera de fe ante la adversidad. Las voces se elevaron, llenando el templo con cánticos poderosos. Rosa, con el corazón palpitante, alzó su rostro hacia el cielo, creyendo firmemente que el milagro podría ser posible. Entonces, de repente, una corriente de aire fresco recorrió el lugar, extinguiendo las velas, pero no la luz de la esperanza. En ese instante, un silencio sobrecogedor se apoderó de la congregación. Todos contuvieron el aliento, mirando a David, quien comenzó a sonreír débilmente. Pero, ¿podría ser un verdadero milagro? La atmósfera se llenó de expectativa y misterio, dejando a todos con la pregunta en el aire: ¿será esta la noche en que lo imposible se vuelva realidad? Rosa sintió que el tiempo se detuvo. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y la expectativa llenaba el aire como un canto solemne. Miraba a David, quien reposaba en su cama, y la luz tenue de las velas danzaba sobre su rostro. Era una imagen delicada, pero en esa sonrisa, aunque tenue, había una chispa que parecía desafiar la oscuridad. «¿Qué está pasando?», murmuró a alguien a su lado. Las voces en la congregación empezaron a entrelazarse en un murmullo incesante. Los ojos de cada persona se volvieron hacia el niño, atrapados por el milagro que estaba por desatarse. Rosa, aún en shock, empezó a orar en silencio, pidiendo con todo su ser que esa luz no se apagara. De pronto, el pastor levantó su voz, como un eco que rompía el silencio sagrado. «Fe. El poder de Dios se mueve esta noche», declaró. «Hoy no estamos aquí solo para observar un milagro. Estamos aquí para experimentarlo. Abre tu corazón, deja que la luz de la fe entre en tus vidas». Las manos se entrelazaron aún más fuerte, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunos, mientras otros gritaban de alegría. Rosa recordó cada enseñanza, cada promesa de amor que había recibido a lo largo de los años,
y ahora se sentía como una parte fundamental de este momento divino. «David. Lucha», le gritó con desesperación y anhelo. En la penumbra, los ojos del niño se abrieron completamente y, por un breve instante, su mirada se posó en su madre. Todos sintieron que el aire se electrificaba, como si la atmósfera se hubiera vuelto más ligera, más pura. Una señora mayor, en la esquina de la iglesia, levantó la voz: «Yo creo en los milagros. Dios no ha terminado con nosotros». A medida que las palpitaciones de esperanza contagiaran al resto, la comunidad comenzó a volver a cantar. «Canta con nosotros. Canta, oh San José», resonó entre las paredes de la iglesia. Las notas subían al cielo, llevando consigo las súplicas y deseos más profundos. Había un poder colectivo en el aire, una energía vibrante que conectaba a cada corazón presente, pero mientras la celebración aumentaba, Rosa sintió que un escalofrío recorría su columna. ¿Y si todo esto es solo un sueño?, se preguntó en un susurro casi inaudible. La lucha entre la fe y la duda apareció en su mente, y de repente, pensó en todos aquellos que habían orado antes que ella, que habían esperado un milagro y no lo recibieron. Su corazón se agrietó al considerar que aún podría haber caminos que no entendía, pero entonces, en el acto más empoderador, David se movió. Su pequeño cuerpo dio un ligero giro sobre la cama, como si buscara la luz, y en ese instante, lo que parecía imposible comenzó a tomar forma. Un alboroto de emoción brotó en la congregación. Rosa se sintió envuelta en un abrazo colectivo de amor y fe. Y mientras su corazón latía con fuerza, comprendió que en cada melodía, en cada alineación de manos, había un propósito divino. «Dios está con nosotros», gritó alguien con fervor, y hubo un eco en la iglesia que hizo vibrar hasta el suelo. La atmósfera se volvió una enredadera mágica de anhelos y súplicas, y en ese éxtasis de fe y expectativa, un brillo repentino se reflejó en los ojos de David, erosionando toda duda. Todos los presentes contuvieron el aliento una vez más. Rosa miró a su hijo, y en sus ojos vio la promesa de un nuevo amanecer. Pero la pregunta seguía fluyendo en su alma: ¿está a punto de desatarse un milagro, o será el comienzo de algo aún más grande? La noche estaba lejos de terminar, y la fe, envuelta en incertidumbre, se preparaba para el próximo capítulo de su historia. ¿Qué vendrá después en esta travesía de fe? Rosa sentía como la atmósfera cambiaba a su alrededor. La luz titilante de las velas parecía temblar, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía poderosa. La congregación había entrado en un estado de fervor. Cada rostro brillaba con una mezcla de esperanza y anhelo mientras se unían en oración. Era un momento profundamente sagrado, un instante donde el tiempo parecía suspendido entre lo posible y lo imposible. «Dios, te pido que fortalezcas mi corazón», murmuró Rosa, cerrando los ojos mientras dejaba que las lágrimas fluyeran por su rostro. Sabía que este momento podía cambiar todo, pero también era consciente del peso de la realidad que la rodeaba. ¿Qué pasaría si la luz que brillaba en los ojos de su hijo se desvanecía? La duda la abrazaba como un abrigo pesado, pero en medio de esa lucha interna, una voz interna resonaba con claridad: «No temas, porque yo estoy contigo». El pastor, con manos levantadas, comenzaba a moverse entre las filas, orando por cada persona presente. Este es un tiempo de milagros, un tiempo de esperanza. Mantengan la fe, déjenla arder como esta llama. Dios está aquí», gritaba con convicción. Las manos se alzaban, las voces se entrelazaban en un coro de súplicas y alabanzas. Rosa sentía que cada palabra del pastor atravesaba su ser. Se unió a la oración, olvidando por un momento sus temores. «Señor, creo en tu poder. Creo en lo que puedes hacer. Abre mis ojos para ver tu gloria», imploró con voz temblorosa pero decidida. Entonces, un grito resonó desde el fondo de la iglesia. «David está despertando». Las miradas se volvieron hacia la cama. El niño, aún en estado de conmoción, movía lentamente sus brazos. Su rostro, tan marcado por el sufrimiento, ahora se iluminaba con una sonrisa que desbordaba dulzura. Las risas y llantos de alegría estallaron en un caos de adoración y agradecimiento, como un río desbordante que arreglaba cada corazón. Rosa, incapaz de contenerse, se acercó a su hijo. «David, mi amor. Eres un milagro», exclamó mientras lo abrazaba.
La fragancia de las flores que adornaban el altar llenó su nariz mientras el abrazo entre madre e hijo se hacía más fuerte. La congregación los rodeó, cada uno llevando su fe, su esperanza y su amor, pero en medio del júbilo, una sombra de preocupación atraviesa la mente de Rosa. Si este era el milagro que habían esperado, ¿qué pasos debían seguir ahora? ¿Cómo seguir construyendo esta fe renovada? Se detuvo un instante y miró a su alrededor, a sus hermanos en la fe. ¿Sería esto solo el inicio del viaje, el preámbulo de lo que Dios quería hacer en sus vidas? La música suavemente comenzó a cambiar, adquiriendo un ritmo más profundo. Déjame ser parte de tu obra, Señor. La oración se convirtió en un canto melódico que llenó el lugar, llevando cada alma a un estado de conexión divina. Y en ese instante, Rosa y la congregación entendieron que la fe era más que la espera de un milagro, era un compromiso eterno de seguir adelante, un llamado a confiar en lo que vendría. «¿Estás listo para lo que Dios tiene preparado?», murmuró Rosa, sintiendo una chispa de anticipación en su corazón. Ese momento marcaba el comienzo de una nueva historia. Pero el eco de su incesante pregunta seguía resonando: ¿qué será lo próximo que se desate en esta travesía de fe y amor? Rosa estaba empapada en un torrente de emociones. Su corazón, aún latiendo con la alegría del milagro, se enfrentaba al desafío de lo que vendría después. Con David en sus brazos, sintió que el aire estaba impregnado de nuevas posibilidades. Miró a su hijo, su risa era música celestial, una melodía que resonaba en cada rincón del templo. Los miembros de la congregación compartían abrazos, lágrimas y sonrisas, una sinfonía de alabanza donde cada uno se sentía parte de algo grande. Las oraciones continuaban elevándose, perfumadas de fe y amor. Pero, en el fondo, la inquietud seguía presente, un susurro que decía: ¿hasta dónde llegarás, Rosa? Ella sabía que creer era solo el comienzo. Esa fe, que una vez fue un grano de mostaza, podía crecer y convertirse en un árbol frondoso si la regaban con la acción. Pero, ¿cómo cultivaría esa fe en un mundo lleno de incertidumbres? El pastor pasó frente a ella de nuevo. Sus ojos encontraron los de Rosa, y se detuvo un instante. Había algo poderoso en su mirada. Dios no se detiene aquí, hermana, dijo con un tono que vibraba con seguridad. Él quiere que te levantes, que compartas tu testimonio. Tu lucha ha sido intensa, pero tu victoria es aún mayor. Comparte tu historia. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Era un pedido desafiante. Con el espíritu aún elevado por la presencia divina, era el momento de ser la voz que motivara a otros a creer. ¿Cómo me atreveré?, se preguntó. Nunca dudes en ser luz, le respondió aquella voz interna que, aunque suave, resplandecía con firmeza. Tu experiencia puede ser el faro que guíe a otros en la oscuridad. Un impulso indomable comenzó a gestarse en su interior. Se levantó, sintiendo el peso de la congregación detrás de ella. Cada paso hacia el altar era un paso hacia la verdad, un camino de senderos que brillaban con la esperanza renovada. Rosa miró a su alrededor, las miradas de sus hermanos estaban fijas en ella, llenas de expectativa. Hermanos, comenzó con voz firme. Estuve en el abismo, donde la desesperación parecía eterna. Miré a la muerte de cerca y pensé que no habría salida. Su voz quebró por un instante, pero retomó: pero hoy estoy aquí, no solo como madre agradecida, sino como testigo del poder de nuestro Dios. Mientras hablaba, cada palabra proyectaba fe. Narró el sufrimiento de David, su estado crítico y, sobre todo, el momento en que, en la oración y la unidad de esta comunidad, un milagro surgió. La iglesia estalló en un aplauso de adoración, y Rosa sintió la energía del amor divino correr por sus venas. A medida que su testimonio se expandía, cada oyente absorbía la verdad de su experiencia. Lo imposible se vuelve posible cuando unimos nuestras voces y corazones en fe. No se desanimen, porque Dios está en el control. Él escucha nuestras oraciones y toma acción. Hoy, yo soy un milagro. Las palabras llenaron el espacio como una ola de fe. Rosa cerró sus ojos, sintiendo la calidez de la luz divina envolviéndola y la llenaba de paz. En ese instante, supo que no solo David había despertado, sino que ella también había renacido. Cuando bajó del altar, una anciana se acercó a ella. Tu historia ha encendido algo en mí, hija. Mi fe flaqueaba, pero estoy lista para la batalla.
El espíritu de Rosa se llenó de alegría. Sabía que había comenzado un movimiento de fe. Sin embargo, al alejarse, nuevas preguntas burbujearon en su mente. ¿Y si otras almas necesitaban el mismo aliento? ¿Te atreverás a ser la voz de otros cuando surja la prueba?, susurró su corazón. Esa noche, mientras la congregación seguía alabando, Rosa miró hacia el cielo. Y en medio de la adoración, se preguntó, ¿qué milagros están por llegar cuando la fe se entrelaza con la comunidad? Las luces titilantes de las velas continuaban danzando, y el eco de la oración resonaba en el aire, manteniendo viva la llama de la esperanza. Rosa regresó a su asiento, la energía aún vibrando en su ser. Gracias a su fe renovada, su corazón palpitaba con una alegría y un propósito nuevos. Se sentó al lado de su amigo Andrés, cuyo rostro reflejaba admiración. No puedo creer lo que acabamos de escuchar, Rosa. Fue impresionante, le dijo mientras su voz temblaba de emoción. A su alrededor, la congregación seguía cautivada por el poder de la adoración. Las manos levantadas, los rostros iluminados, todos estaban conectados en ese momento sagrado. Era como si el aire estuviera cargado de una electricidad celestial, capaz de encender el alma de cualquiera que se atreva a creer. A medida que los himnos resonaban, una inquietud familiar apareció en la mente de Rosa. ¿Enviaré esta luz a los que aún no han escuchado? ¿Caminaremos juntos hacia el mañana? Sabía que no estaba sola. La comunidad se había vuelto su fortaleza, pero el llamado a actuar crecía dentro de ella. Cuando terminaron los cantos, el pastor tomó el micrófono una vez más. Hermanos y hermanas, el milagro de Rosa es solo una muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando nos unimos en fe. Su voz llenaba el espacio, resonando como un tambor. Es tiempo de levantarnos y llevar esta luz afuera, hacia aquellos que todavía no saben que hay esperanza. Sí, eso es, pensó Rosa. La idea de compartir su experiencia con la comunidad más allá de las puertas del templo la llenó de emoción. De repente, su mente se llenó de imágenes, rostros cansados, corazones desgastados, vidas desbordadas por la duda. Tantas personas necesitan escuchar esto. Al finalizar el servicio, Rosa se acercó al pastor. Su voz temblaba como la de una niña. ¿Cree que puedo hablar en la plaza este domingo? Tal vez pueda ayudar a alguien más. El pastor sonrió cálidamente. ¿No ves, hija? Dios ha puesto esa chispa en ti. Habla y déjate guiar. Tu historia puede ser el hilo que une la fe de muchos. La semana avanzó, y mientras Rosa preparaba su testimonio, se sentía como una mariposa lista para salir de su capullo. Se despertaba cada día poniendo su fe en acción, iba al mercado, conversaba con desconsolados, abrazaba las vidas que se cruzaban en su camino. Cada interacción se volvía una oportunidad de encender la llama de esperanza. Una tarde, conoció a Isabel, una madre joven que luchaba contra la depresión después de perder a su hijo. Al compartir su historia, Rosa sintió el peso del dolor en el corazón de Isabel. Se tomaron de las manos, y en ese instante, Rosa recordó el poder de la oración. Vamos a orar juntas, le dijo con voz suave. En este momento, Dios puede tocar tu vida. Isabel, con lágrimas en los ojos, aceptó. Rosa comenzó a orar, llevando su voz al cielo. Sintió la presencia divina cubrirlas como una manta de calor. Una luz brillante iluminaba su entorno, y el aire estaba impregnado de una paz indescriptible. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que estaba cumpliendo con su misión. El fin de semana llegó. En el templo, las familias se reunían para escuchar. Cuando fue su turno, las palabras fluyeron con naturalidad. Hoy, quiero hablarles sobre el poder de la fe colectiva. A veces, la vida nos tira al suelo, pero juntos podemos levantarnos, encontrar sanidad y esperanza. Dios puede hacer milagros, porque yo soy prueba de ello. La respuesta fue un eco de aplausos y alabanzas, pero Rosa sabía que su trabajo apenas comenzaba. Mirando a las caras desafiantes, recordó la voz que resonaba en su pecho: nunca dudes en ser luz. Mientras bajaba del altar, una sensación de realización la envolvía, pero nuevos desafíos se presentaban. ¿Cómo puedo continuar este camino y ayudar a quienes más lo necesitan? Las luces de la asamblea parpadeaban mientras el eco de la adoración llenaba el aire, y Rosa sintió que había más por descubrir en su viaje de fe. En su corazón sabía que su propia historia era solo la chispa de un fuego aún mayor. Que nuevas bendiciones y pruebas llegarán cuando decida seguir este camino de luz, pensó,
y el espíritu de incertidumbre y emoción la envolvió. Mientras la congregación se unía en oración nuevamente. Rosa despertó esa mañana con un sentimiento especial. El sol brillaba a través de la ventana, trayendo un cálido abrazo de luz que llenaba su habitación. Hoy sería diferente. Hoy, sus pasos la llevarían hacia aquellos que más necesitaban escuchar palabras de esperanza. Su mente palpitaba con la certeza de que cada momento era una oportunidad de sembrar fe en los corazones desolados. Mientras se preparaba para el día, recordó la experiencia de la semana pasada, el poder de la oración y la solidaridad que había sentido en la congregación. Cada pequeño gesto cuenta, se dijo mientras ataba sus zapatos. La vida a menudo puede parecer abrumadora, pero en la conexión con Dios y con los demás, había encontrado su propósito. Salió a las calles llenas de vida, la ciudad vibrante le ofrecía un cálido recibimiento. Mientras caminaba, notó a un grupo de jóvenes sentados en una esquina, riendo, pero sus ojos reflejaban un vacío. Se acercó a ellos con una sonrisa. «Hola, chicos. ¿Cómo están hoy?», preguntó con un tono amistoso. Se sorprendió al notar que, al escucharla, sus miradas cambiaron. «Quisieran escuchar una historia», añadió. Un silencio expectante se instaló entre ellos. Rosa comenzó a compartir su testimonio, lo que el amor de Dios había hecho por ella. Las palabras brotaban de su corazón, y mientras hablaba, podía ver cómo unos cuantos rostros empezaban a brillar. La esperanza se coló entre las sombras de sus corazones. Esa conexión impulsó a Rosa a seguir adelante. Visitó un hogar para ancianos, una pequeña iglesia en el barrio, y cada encuentro era un poco más que una simple conversación. Era como si el amor divino fluyera de ella a cada persona que encontraba. En uno de esos lugares, conoció a don Luis, un anciano que había perdido la fe tras muchas decepciones en su vida. Rosa se sentó a su lado y, con dulzura, le preguntó, «¿Qué es lo que espera de la vida, don Luis?». Él miró hacia el suelo, su voz era un susurro, «No sé, joven. He visto demasiadas tormentas». Rosa, en su corazón, sentía que las palabras que pronunciara en ese momento eran cruciales. «Don Luis, a veces las tormentas llegan para afinar nuestro ser. Hay un propósito en la espera, y nunca estamos solos. Dios tiene un plan perfecto incluso en los momentos de oscuridad». Mientras don Luis le escuchaba, su rostro empezó a transformarse. Un brillo nuevo iluminó sus ojos cansados. «Mire, señorita», dijo él en voz baja, «me ha hecho recordar que quizás sí puede haber luz». Esa luz resonó en la vida de Rosa, y era la luz que deseaba compartir con el mundo. Cuando regresó a casa esa noche, su corazón estaba lleno. Comprendía que cada acto de amor y generosidad era como una semilla plantada en el jardín del alma humana. Los días transcurrieron y la plaza central se preparaba para un gran evento comunitario. Rosa contemplaba el escenario, sintiendo la expectación en el aire. «¿Cómo puedo preparar mi corazón y el de los demás para lo que Dios tiene preparado?», se preguntó. Sabía que su pequeño testimonio podía ser un faro de esperanza para muchos. Mientras se disponía a hablar, una pregunta profunda resonó en su interior. «¿Estoy lista para ser la voz de aquellos que han perdido su camino?». Y así, con el corazón latiendo fuerte y la mirada en alto, Rosa se preguntó si, al hablar, no solo tocaría el corazón de otros, sino también el propio, en una conexión sagrada que podría cambiar su vida para siempre. ¿Quién escuchará esa voz cuando la fe se entrelace con la esperanza? ¿Qué milagros aguardarán en el horizonte, esperando a ser despertados? La noche se acercaba, y con ella, la certeza de que algo maravilloso estaba por suceder. Rosa respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco de la tarde le llenaba los pulmones. Con los nervios bailando en su estómago, se dirigió hacia el escenario, donde la plaza se llenaba poco a poco de rostros familiares y desconocidos. La música resonaba suavemente, creando un ambiente de expectativa. La luz cálida del atardecer envolvía a todos en un abrazo dorado. Mientras se preparaba, su mente divagaba, recordando cómo, pocos días antes, había pasado horas orando por este momento. «Señor, usa mis palabras. Permite que lleguen a donde deben», había pedido con fervor. Y ahora, frente a esa multitud que aguardaba, sentía la presión, pero también la paz, como si supiera que no estaría sola en este viaje. La plaza se iba llenando de murmullos. Algunos hablaban entre risas, mientras otros tenían miradas de incertidumbre.
Rosa sabía que había corazones rotos allí, personas que buscaban respuestas y un poco de luz en sus vidas. ¿Quién soy yo para ayudarles?, pensó a ratos. Pero la afirmación dentro de ella crecía. Soy un instrumento en las manos de Dios. Cuando su turno llegó, dio un paso al frente. El sonido de los aplausos resonó como un eco lejano mientras con voz suave comenzó a compartir su historia. Hoy quiero hablarles sobre las tormentas, dijo, recordando la conversación con Don Luis. Las tormentas nos enseñan, nos moldean, pero también nos muestran la luz que surge después de la oscuridad. Al pronunciar esas palabras, notó cómo algunas miradas se aferraban a ella con esperanza. Continuó hablando sobre su camino en la fe, las pruebas que había enfrentado y cómo cada una la había traído más cerca de Dios. Las historias de amor divino, de milagros cotidianos, brotaban como ríos, fluyendo entre sus labios. Rosa se dio cuenta de que en cada testimonio, el Señor estaba presente. Un hombre mayor en la parte de atrás comenzó a llorar silenciosamente. Una joven se secaba las lágrimas, y un grupo de niños miraba con mucha atención. Así, el amor que ella sentía se transformó en una corriente que conectaba a todos en la plaza. Cuando lo imposible asome, no perdamos la fe, susurró de manera apasionada, sintiendo la conexión. Dios tiene un plan que puede sanar cada herida, restaurar cada corazón quebrantado. A veces, la respuesta que buscamos está muy cerca, en el abrazo sincero de un hermano, en la oración compartida. Las palmas se alzaron, y el murmullo creció, como un canto de esperanza resonando en el aire. El ambiente se electrificó. Rosa podía sentir la energía. Al finalizar, una anciana se acercó a ella, los ojos brillantes, y le dijo, «Usted ha encendido una luz en mi alma. Me había olvidado de qué significa soñar de nuevo». Rosa sonrió, el corazón invadido de gratitud. Al finalizar el evento, con el eco de su voz aún resonando en su interior, supo que algo había cambiado. Ese día, había plantado semillas de esperanza en otros, pero también habían germinado en su propio corazón. La certeza de que podía hacer más por los que la rodeaban la llenaba de alegría. Mientras ya se alejaba, un susurro le vino a la mente. «Rosa, ¿estás lista para el siguiente paso?». Una paz profunda invadió su ser, pero también una nueva inquietud. Era el momento de pensar en aquellos que no pudieron asistir, en los que aún sufrían en silencio. ¿Qué paso seguiría para llevar ese amor y luz a los que todavía batallan en la oscuridad? La noche se cernía sobre ella, pero en su pecho, una chispa de inspiración ardía. El viaje apenas comenzaba, y ella sabía que el camino se presentaría lleno de sorpresas. ¿Quiénes serían los siguientes a escuchar esa voz de esperanza? ¿Qué nuevos corazones estaba Dios preparándola para tocar? Rosa comenzó su camino de regreso a casa, con la luna asomándose llena y brillante en el cielo. Su corazón aún latía en sintonía con las almas que había tocado aquella tarde. Con cada paso, sentía como el amor de Dios la acompañaba, como un faro guiando a un barco en medio de la tormenta. Mientras caminaba, recordó a la anciana que había compartido su luz. Si pudiera llevar esperanza a cada rincón, pensó, si pudiera ser la voz que grita en el desierto de la desesperanza. Era un deseo ardiente, un llamado interior que le empujaba a salir de su zona de confort. ¿Por qué no podía ir más allá de los límites de la plaza? Y si había más almas que pasaban la noche en la oscuridad, la idea de organizar una reunión pequeña, tal vez en su propio hogar, comenzó a germinar en su mente. Se imaginó rodeada de amigos y vecinos, compartiendo no solo palabras, sino también oraciones. Un encuentro para quienes luchan, se dijo. Un espacio donde todos puedan venir a recibir un abrazo, un consejo, un trozo de esperanza. Este nuevo proyecto la llenaba de vigor. Como deseaba compartir la luz que había encontrado en su propia vida, su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su amiga Clara. ¿Estás bien? Vi tu presentación, fue increíble. Rosa sonrió mientras le respondía rápidamente. Compartieron risas a través de mensajes. Clara, estoy pensando en hacer algo especial, una reunión de oración. Me gustaría que vinieras, le dijo, un nudo de emoción formándose en su estómago. Clara respondió de inmediato, eso suena hermoso. ¿Cuándo? Cuenta conmigo. La alegría de saber que no estaba sola en esta nueva aventura elevó su espíritu. Con un nuevo propósito, se dirigió a casa. Al llegar, se sentó en su pequeño rincón de oración,
donde cada objeto parecía tener un significado especial. La Biblia abierta en la mesa, las velas apagadas esperando ser encendidas, y las flores que había traído del mercado, todo la invitaba a renacer en un espíritu de servicio. Rosa miró al cielo a través de la ventana. La noche parecía más tranquila, como si el universo mismo apoyara su sueño. Señor, murmuró, guía mis pasos. Dame la fuerza para llevar tu amor a los que más lo necesitan. En ese instante, contempló lo que podría ser esta reunión. Pensó no solo en las oraciones, sino también en los testimonios de otros. Cada historia cuenta, reflexionó, y quizás el testimonio de un hermano pueda ser la clave para abrir el corazón de alguien que lucha en silencio. Mientras el viento soplaba suavemente afuera, la vida en su interior vibraba entre la anticipación y el miedo. Pero en lo profundo de su ser, Rosa sabía que este era solo el principio. Muy pronto, no solo compartiría palabras de esperanza, sino que se convertiría en el puente entre las almas dolientes y la luz de Dios. A la mañana siguiente, decidió visitar al pastor. Su corazón latía con fuerza, pero la seguridad crecía dentro de ella. ¿Cómo puedo ayudar a otros? Esa sería la pregunta que guiaría la conversación. Estaba ansiosa por conocer las posibilidades, y cada paso hacia la iglesia era una afirmación. Estaba lista para el siguiente paso, pero aún quedaba un misterio por descubrir. ¿Cómo reaccionaría su comunidad a esta iniciativa? ¿Estarían los corazones listos para recibir el amor que fluía de Dios? La aventura apenas comenzaba, y una nueva historia estaba a punto de ser escrita. Rosa despertó con el sol asomando por la ventana, desperezándose de un sueño que, aunque agitado, había estado impregnado de paz. Su mente danzaba entre los pensamientos de la reunión que estaba planeando. La emoción crecía como un fuego vivo dentro de ella. Sin embargo, el miedo también acechaba, recordándole los muchos y sí, que podrían surgir al llegar a la iglesia. Mientras avanzaba hacia la puerta, el corazón le latía con fuerza. Cada paso era un eco de su determinación, un recordatorio de que había sido elegida para un propósito mayor. Al cruzar el umbral, el aroma a madera y cera de las velas la envolvió, y se sintió como si estuviera en casa. En la penumbra, las luces se filtraban suavemente a través de los vitrales, pintando de colores el suelo. Era un cuadro de esperanza. Cuando vio al pastor, don Miguel, estaba de rodillas en oración. Rosa lo observó en silencio un momento, sintiendo la reverencia que emanaba de su figura, esa conexión íntima con el cielo. Al levantarse, sus ojos se encontraron. La calidez en su mirada la hizo sentir bienvenida, como si Dios mismo se la hubiera mandado. Pastor, empezó ella, su voz temblando un poco, he sentido en mi corazón un deseo profundo de reunir a la comunidad. Quiero que todos se sientan en casa, que encuentren voz, y que juntos, levantemos oraciones poderosas. Don Miguel sonrió. Rosa, qué hermosa intención. La oración tiene poder, y cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está él. ¿Tienes algún plan ya? Rosa explicó su idea, su visión de un encuentro donde se pudiera compartir, orar y testimoniar. Mientras hablaba, la pasión llenaba sus palabras, y don Miguel asentía. Esto puede ser un refugio para muchos, dijo al final. Dios necesita instrumentos como tú en esta hora. A medida que la semana avanzaba, Rosa hizo su primera lista de invitados. Nada más y nada menos que amigos, vecinos e incluso algunas caras que había conocido en la plaza. En su mente, cada nombre era una chispa de luz que podía encender otros corazones. La noche de la reunión llegó. Rosa había preparado con esmero su hogar. Las velas titilaban sobre la mesa, ofreciendo una luz cálida y acogedora. La felicidad y la ansiedad se entrelazaban en su pecho. Cuando sonó el timbre, un susurro de oración salió de sus labios. Señor, que este espacio sea tuyo. Las caras de amigos se fueron llenando el lugar, algunas risas y lágrimas compartidas rompían el hielo del miedo. Al principio, la conversación pasaba entre trivialidades, pero un instante especial estaba a punto de llegar. Rosa, ya con el corazón palpitante, decidió presentar la idea que había brotado de su alma. Sé que estamos aquí para compartir y reír, pero también quiero que podamos orar. No solo por nosotros, sino por los que no tienen a nadie que lo haga. ¿Quién se atreve a compartir su historia? Un silencio sagrado descendió. Entonces, una mujer del grupo fue la primera en hablar. Su voz temblaba,
pero sus palabras eran como un bálsamo. Habló de su lucha y de un milagro que había recibido. Cada testimonio desnudaba el alma, y Rosa sintió como el amor de Dios llenaba el rincón de su hogar en toda su magnitud. Fue entonces que un hombre se levantó. Su rostro pálido y sereno atrajo la atención. Lo que hace un año era un abismo, hoy se ha convertido en atalayas de luz gracias a la oración. Me uní a grupos de oración, y vi a Dios actuar de maneras que no imaginé. Si estás aquí, Rosa, es porque Dios tiene un propósito contigo. Tu iniciativa será el faro para muchos, dijo mientras su voz vibraba con fe. Las palabras de ese hombre resonaron en los corazones, y el ambiente se encendió con la llama del espíritu. La conexión fue instantánea. La magia de la comunidad comenzaba a forjarse, uniendo vidas y destinos. El encuentro terminó con un canto unánime, voces elevándose hacia el cielo. La noche, cargada de emoción, impregnó cada rincón. Rosa sintió que su corazón latía no solo por ella, sino por todos allí presentes, pero en su interior, la inquietud crecía. ¿Qué pasaría después? La invitación a llevar esta luz a más personas estaba latente. El siguiente día, el pastor la llamó. Rosa, creo que debemos planear algo más grande. La comunidad necesita más de esto. ¿Te imaginas una vigilia de oración en el parque? La idea brilló en su mente como una estrella fugaz. ¿Será posible? Se preguntó mientras sus ojos brillaban de entusiasmo. Sí, él está a punto de hacer algo grande. La mañana después de la vigilia de oración en el parque, Rosa despertó con el corazón rebosante de gratitud. El eco de las alabanzas aún resonaba en su mente, y el amor de la comunidad envolvía cada rincón de su ser. La noche mágica había dejado huellas profundas en cada alma presente, y ella sabía que ese era solo el inicio de una nueva era de fe y unidad. Mientras se preparaba para el día, reflexionó sobre las vidas que habían sido tocadas. ¿Qué más puedo hacer, Señor?, se preguntó, sintiendo una urgencia por llevar ese fuego de esperanza aún más allá. La evidencia del poder de la oración pulsaba en su interior, y ella anhelaba ser un canal de esa luz. Decidida, se dirigió de nuevo a la iglesia, un lugar que ahora sentía como su hogar. Al entrar, fue recibida por la calidez familiar de los rostros de sus hermanos en la fe. Jean Miguel la observó con una sonrisa de complicidad. Tu llamado ha comenzado a expandirse, Rosa. La comunidad está lista para más, le dijo, sus ojos brillando con la certeza de que Dios estaba obrando. Quiero organizar grupos de oración cada semana, propuso Rosa, sintiendo como las palabras fluían con la determinación que la llenaba. No solo en la iglesia, sino también en las casas. Debemos salir con la verdad, abrir espacios donde el amor de Dios pueda tocar a los que están sufriendo en silencio. El pastor asintió, su rostro lleno de ánimo. Es una maravillosa idea. La fe crece en la comunidad y se propaga como fuego. Vamos a planificar esto juntos. En ese instante, Rosa sintió que en su taza de fe había más agua de la que jamás había imaginado. Cuando el primer grupo de oración en casa llegó, la preparación fue meticulosa. Rosa decoró su sala con flores y velas, sabía que cada detalle contaba. Las sillas se dispusieron en círculo, creando un entorno íntimo y acogedor. Al llegar los participantes, la atmósfera se llenó de risas y abrazos, una reafirmación de pertenencia que tocaba lo más profundo de su ser. Rosa tomó un respiro, sintiendo la fuerza de la comunidad unida. Estamos aquí no solo para orar por nosotros, sino también para orar por aquellos que no pueden. Cada historia que compartamos será un testimonio del amor de Dios. Las palabras resonaron en todos, y pronto el grupo comenzó a compartir sus cargas y esperanzas. Cada testimonio era un hilo más que tejía un manto de amor y fe. Rosa escuchaba, y en su corazón sentía la conexión que surgía. El dolor y el sufrimiento se convertían en poderosos relatos de cómo Dios había intervenido en sus vidas, y ella reconocía que este intercambio era fundamental. Al final de la reunión, un invitado, un hombre mayor llamado Manuel, se levantó de su silla, emocionado. Lo que hemos creado aquí, con cada historia y cada oración, es un refugio, exclamó. No solo recibimos aliento, sino que también somos llamados a ser luz para otros. ¿Por qué no llevamos nuestra fe a aquellos que no han escuchado? La idea resonó en los corazones presentes, como un trueno de unidad. Rosa sintió que sus pies tocaban tierra firme. Entonces, ¿por qué no hacemos un evento de oración al aire libre para invitar a más personas?
podría ser una vigilia, como la que tuvimos en el parque. Un murmullo de aprobación llenó la sala. La idea comenzaba a tomar vida propia, a medida que los días pasaban. La chispa de esa propuesta se convirtió en un cuerpo ardiente de organización. Poco a poco, Rosa se convirtió en el faro de esa iniciativa, y con la ayuda de don Miguel como guía, el plan se fue tejiendo. La noche del evento llegó, y la plaza se llenó de luces y palabras de esperanza. Con cada alma que llegaba, el ambiente se llenaba de alegría y expectativa. Las risas entrelazadas con la música hacían palpitar la tierra. Las velas brillaban como estrellas, reflejando el amor que se había desarrollado en la comunidad. Rosa observaba todo con una sonrisa, sintiéndose profundamente agradecida. «Hoy es el día que el Señor ha hecho. Hoy viene la sanidad», exclamó. Sus palabras estaban llenas de unción. La multitud unió sus corazones en oración, y una atmósfera de adoración se instaló en el aire. Mientras oraban, sentía como la presencia de Dios se movía entre los presentes. Rosa levantó su voz, resonando con fe. Cada oración tiene poder. Cada uno de nosotros es un milagro en proceso. Dios está en medio de nosotros, y hoy puede iniciar algo nuevo en nuestras vidas. La comunidad se unió como un solo cuerpo, y las voces ascendieron al cielo. El amor de Dios recorría cada rincón, sanando heridas, renovando esperanzas. Mientras la noche continuaba, Rosa se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha personal había florecido en un movimiento poderoso de sanidad y fe. Esa noche, mientras los corazones se unían en un clima de adoración, ella sintió la paz envolvente de que estaban construyendo algo significativo. Dios nos está llamando a seguir adelante. Esto solo es el comienzo, murmuró. Cuando el evento llegó a su fin, la congregación se despidió con abrazos, las miradas llenas de amor y la promesa de volver a reunirse pronto. Rosa miró al cielo, una brillante luna llena alzándose majestuosamente. Era un recordatorio de que, aunque la vida trae dificultades, siempre hay luz después de la oscuridad. Mientras regresaba a casa, sintió que el fuego de la fe ardía más intenso que nunca. Su corazón latía con la certeza de que en cada encuentro, en cada oración, había un propósito eterno. Con el amor y la esperanza regocijándose en su interior, se dio cuenta. Esto era solo el principio de un viaje increíble de fe, uno donde Dios continuaría haciendo lo imposible. La travesía de Rosa había comenzado, y no solo para ella, sino para toda la comunidad que había aprendido a abrazar la certeza de que junto a Dios, lo imposible se torna posible. Ahora, amigos, esa misma llama de fe que carburó en Rosa puede brillar en sus vidas. Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe, a dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y dar fuerza a esta comunidad, a comentar tus reacciones y testimonios sobre este final, y a compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.